Buenos días, mis queridos hermanos Eldar. Esta semana es una semana para celebrar, ya que nuestra gran nación Aldari ha llegado a Warhammer Tacticus. Por desgracia, tan solo 2 de nuestros 5 personajes han podido aterrizar en el juego. El caos nos está haciendo muchísimo daño, pero no os preocupéis. Estos futuros personajes no tardarán en llegar y en enfrentarse contra estas criaturas infernales. Hoy vamos a ver tanto a las dos unidades que ya están dentro del juego como a las que aún están por llegar. Vamos allá, que esto no ha hecho más que empezar. El primero de ellos es un hermoso francotirador llamado Calandis, que no tiene nada que envidiarle a ese estúpido imperial al que llaman Certus. Este es muchísimo mejor. Al igual que ese tonto de Certus, tiene la característica de arma pesada y de vigilancia, lo que lo vuelve un francotirador extremadamente mortal. Su habilidad activa, fuego y reposicionamiento, hace que pueda moverse, atacar y luego volver a moverse de nuevo. Esto ya de por sí le suma una movilidad increíblemente buena, solo siendo superada por vuelo. Pero no solo esto, sino que después recibirá menos daño a distancia por parte del enemigo al cual le ha atacado. Esta habilidad será súper útil en PvP, donde puedes hacer un ataque a un objetivo en particular y luego reposicionarte en vigilancia, una activa digna de admirar. Su pasiva, red de cable tejido, es de las mejores que he visto actualmente. Una vez por ronda, si un enemigo te ataca cuerpo a cuerpo, le harás un daño de perforación. No solo esto, sino que además, si el enemigo muere en el ataque, no recibirás ningún daño. Muy eficaz contra esos diantes demonios que hacen mucho daño pero tienen poca salud. Sin lugar a dudas, como podemos ver, este francotirador tiene muy buenas habilidades. Certus ya tiene una competencia y creedme cuando os digo que Calandis tiene las de ganar en este enfrentamiento. El segundo personaje es Ateana, un gran autarca con las características de vuelo y ataque profundo. Esto ya de por sí le da una movilidad increíble que no tiene ningún otro personaje dentro del juego. Pero esto es solo la punta del iceberg. Su activa, halcón en picada, hace muchísimo daño de perforación a muchos enemigos. Pero muchísimo daño y además se queda justo muy cerquita de él. La única pega es que tiene la habilidad que no puede infligir críticos, pero viendo el daño que hace, no es una pega realmente, no es un problema. Su pasiva, Sendero de Mando, incrementa el daño de tus aliados en 2 hexágonos, y no solo esto, sino que además incrementa la probabilidad de crítico en un 15%, lo cual es una auténtica barbaridad. Aparte, si eres de los maravillosos Aldari, tienes un poco de daño adicional. Una pasiva sumamente buena en cualquier equipo que te da bonificaciones demasiado jugosas como para dejarlas pasar. Este personaje va a ser muy usado en PvP y un dolor de cabeza, ya que el simple hecho de dejarlo vivo en el turno 2 supone un peligro severo. Los Eldari estamos de celebración, por supuesto. Ya era hora de que el Imperio tuviese un rival digno. Ahora entramos en el terreno de los personajes que aún no han salido. A pesar de no tener nada de información oficial, en cuanto vemos las sombras y conocemos un poco de los personajes Aldari, podemos ver fácilmente cuáles serán los siguientes 3 personajes en venir. Y creedme, nadie está preparado para esto. El primero de ellos es un especial, del cual solo sabemos que es un psíquico.
Esto de por sí nos dice bien poco, pero ya sabemos que es una unidad independiente, no es una tropa base. Al saber esto tenemos dos opciones, el Farser o el Spitzer. Ambos son psíquicos muy usados dentro del juego de miniaturas y ambos son candidatos muy buenos para ocupar esta posición. Si nos fijamos en la sombra, parecería ser el Farser, pero no demos nada por sentado aún. No de momento. El siguiente es un legendario para nuestra sorpresa y para mayor sorpresa tiene una característica única en el juego, terror, lo cual ya nos está diciendo bastante. Esto a priori nos podría decir que el personaje es una Banshee, pero no es así, ya que tiene las características de arma pesada y vigilancia. Y hasta donde yo sé, las Banshees no usan armas a distancia precisamente. Aquí entran en juego varios conceptos. Por un lado, los legendarios siempre suelen ser personajes reconocibles dentro de la historia de 40.000, como pueden ser Calgar, Celestina o Abandon, por ejemplo. Esto nos da una buena pista, pero aún hay una mucho mayor, el arma. Tiene que ser un arma francotirador, un arma muy pesada. Si sumamos estas dos características, tenemos al personaje perfecto, Maugham Ra. Tiene arma pesada, es un personaje característico al Dari, además de que el efecto de terror le viene como anillo al dedo. Para más placer, la silueta encaja perfectamente con su capucha. Hay un 99% de posibilidades de que este personaje legendario sea Maugham Ra. El último de ellos es igualmente legendario, pero su única cualidad es no poder activar vigilancia. No solo esto, sino que su sombra es más complicada que la anterior. Podemos ver que tiene plumas y una distribución bastante particular. Podría ser Yiberian, pero me parece excesivamente poderosa para el juego. Muy excesivo. Recuerdo haber visto en los artes oficiales a una Banshee en la sombra, así que tal vez pueda ser Yainza, puede ser, pero también puede ser una autarca al lado. Yo voto más por Yainza, pero podría ser cualquiera de los tres, aunque Yiberian no lo creo porque es muy poderosa, pero bueno, puede ser cualquiera. Yo voto más por Yainza. Aquí os leeré en comentarios sobre cuál creéis que es. Como podemos ver, la facción Aldari de primera hora tiene muy buenos personajes. Igualmente, no todo está decidido y puede que al final lo cambien todo. Recordad que estos personajes se puedan conseguir en los eventos Calandis el 18 y Aetana en octubre. Recordadlo muy presente para conseguir a estos grandes personajes. Lo demás son solo un par de teorías basadas en el material que nos han dado. Tal vez haya cosas en las que me equivoque y tal vez haya cosas en las que acierte. Soy Eldar, pero aún así me puedo equivocar. Y dime, ¿qué te parece esta nueva facción? ¿Te gustan los personajes? ¿Cuál crees que serán los siguientes tres personajes? Estaré encantado de leeros en la caja de comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para apoyar al canal, dale un poderoso like, comparte el vídeo con todos tus amigos y recuerda activar la campanita de nuevo. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.